Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Para muchas personas esas prácticas son algo irreales, pero para otras son muy palpables. Este caso nos lo envió una suscriptora. Por la naturaleza de su experiencia, se recomienda discreción. Te invito a escuchar el video de inicio a fin, porque todo el contenido está relacionado con la brujería negra de la cual fueron víctimas, además de cómo le hicieron frente. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. El pasado 28 de octubre viajé a la ciudad de Michoacán. Ahí tengo familiares e iba a visitarlos una semana. Al llegar me recibieron muy felices, y era de esperarse ya que por cuestiones de trabajo y personales no había podido viajar para verlos en mucho tiempo. Yo estaba muy feliz. Abracé a mi hermana con mucho cariño, y cuando volteé la mirada en busca de mi sobrinita de 1 año y medio, la vi extrañamente mal. Su rostro se veía triste. También de la nada se jalaba el cabello y se arañaba el rostro y pecho. En mi asombro y preocupación le pregunté a mi hermana por qué estaba así la niña. Su respuesta fue que ya la habían llevado con varios pediatras y aquellos no daban con lo que la estaba aquejando. Daban algunas opiniones e ideas, pero ningún diagnóstico claro y comprobable. Yo creo en la brujería y energías. Así que pensé que tal vez la pequeña tenía mal de ojo o alguna hechicería. Y si bien yo no tengo conocimiento sobre esas cosas, intenté ayudarla limpiándola. Tomé un huevo y se lo fui pasando por todo su cuerpecito, rezando para que eso la pudiera aliviar de cualquier mal que tuviera. Cuando lo abrí en un vaso con agua para ver cómo estaba, y noté con mi poca experiencia y conocimiento que el huevo se veía como cocido y el agua turbia tenía burbujas y también picos que se levantaban hacia arriba del vaso. Ahí le dije a mi hermana que la niña tenía algo, que esperaba de corazón que lo que le había hecho la aliviara. Solo tendríamos que esperar a ver si mejoraba. Con el paso de los días la niña empezó a empeorar. Los medicamentos que le recetaron los pediatras simplemente no hacían efecto. Así que le comenté a mi hermana que lo que tenía la pequeña no era una enfermedad, sino que había sido víctima de algún tipo de daño. Así que busqué ayuda, fuimos con una persona para que la limpiara, y ésta le recetó unos baños de hierbas. Me movilicé y conseguí todo lo necesario para dárselos. Sin embargo, de la nada, toda la familia comenzó a enfermar, así que como yo estaba en cama, debido a mis malestares, me fue imposible ayudarla con sus baños. Sin embargo, para el día 3 de noviembre me levanté como pude para bañarla, y así lo hice un par de días más, hasta que el día 5 de ese mismo mes, regresamos con la persona que la había limpiado. Volvió a repetir el proceso, la limpió y revisó. Dijo nuevamente que la niña estaba grave, que la brujería estaba muy arraigada y que además estaba lagartijada. Si bien no entendí mucho ese término, me supuse que hicieron una brujería con ese animal para que sea más potente el trabajo. Si tú sabes a qué se refiere con lo de enlagartijada, me gustaría que lo dejes en los comentarios. Cuando terminó de hacer la limpieza aquella persona, nos regresamos a la casa. Yo tenía miedo, estaba muy preocupada. Sin embargo, tenía fe de que la niña podía salir de aquel trabajo maldito. Cabe aclarar que hasta ese momento mi cuñado, es decir, el papá de la niña, no sabía nada. No era fácil decirle que su hija estaba embrujada. Realmente mi hermana no sabía cómo decírselo, porque como muchos él podría no creer en eso y hasta pensar que estábamos locas. Mi hermana se armó de valor y le dijo a su esposo de la situación, que según una persona que le había estado haciendo limpias a la niña,
había dicho que tenía una brujería muy fuerte, que incluso la había adquirido desde su gestación. Se puede escuchar extraño y hasta inverosímil, pero eso nos dijo la curandera. Mi cuñado decidió creernos y al día siguiente llevamos a mi sobrina con otra curandera, para que la revisara y limpiara y, claro, no dar antecedentes para poder constatar ambas versiones. La señora que realizó la nueva limpieza le dijo a mi cuñado que una mujer le tenía envidia a mi hermana y que también a él lo tenían enterrado, pero la niña absorbió esa energía negativa cuando mi hermana estaba embarazada, así que al recibir ambos trabajos, la niña estaba de gravedad. Al día siguiente llevamos nuevamente a la pequeña para otra limpieza, y la señora cuando terminó dijo que nos acompañaría al cementerio. Cuando llegamos, la curandera entró y caminó entre las tumbas, esperando tal vez sentir que en alguna de ellas estuviera el trabajo. Como a los 20 minutos de estar caminando en ese sitio, se acercó a una tumba que estaba media rota. Metió la mano y sacó de su interior un frasco. Ahí estaba la foto de mi cuñado, además de varias cosas en su interior. Esa escena es algo que jamás voy a olvidar. Cuando aquella brujería la tenía ya en la mano y lista para romper la conexión, sentí cierto alivio y un poco de esperanza. Nos dijo la curandera de que teníamos que ir a la casa de mi hermana y bendecirla. Así que nos dirigimos mi sobrino mayor y yo para hacer el ritual de limpieza en el hogar. Echamos agua bendita tanto en el terreno como en la casa. Fuimos pasando de habitación en habitación y acá viene algo muy curioso. Noté un cambio en la temperatura del cuarto de mi hermana. Se sentía muy frío y se veía más oscuro que el resto de la casa. Rezábamos con mucha fe y tirábamos aquel líquido en el que habíamos puesto las esperanzas para que por fin todo el daño fuera disuelto. Después de todo ese proceso indicado por la curandera, tendríamos que esperar 1 hora para que los demás familiares, incluyendo a la niña, pudieran entrar. Esto me imagino para que la maldad y brujería ya no les afectara. Seguimos las indicaciones y en el tiempo destinado entraron mi hermana, cuñado y sobrina a la casa. La pequeña se notaba aún más inquieta. Le dimos su bañito de arrasa todo, para que tuviera un poco de paz y tranquilidad. Después de aquel baño la acostamos en su cuna para que descansara. Como a las 8 o 9 de la noche, mi hermana me gritó que vaya rápidamente. Su voz provenía de la habitación de mi sobrina. Al entrar me percaté de una escena escalofriante. Vi a mi sobrina de 1 año y medio revolcándose de dolor en su cunita. Se arañaba con mucha fuerza, y yo al acercarme a ella para auxiliarla, pude sentir su corazón muy agitado. Así que le grité a mi hermana que me trajera un huevo y la Biblia. Comencé a limpiarla, a rezar con mucho fervor el Salmo 91, y como al 4.º renglón empecé a sentir que la pequeña se me estaba yendo. Le grité a mi hermana que me pasara alcohol. Lo combiné con agua bendita y se lo puse en el pecho para tratar que reaccionara. También empecé a darle aire, sin embargo, todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Mi sobrina falleció en mis brazos esa noche. Me da coraje y rabia hasta el día de hoy que me hayan arrebatado a mi sobrina con brujería negra. Supimos después que la amante de mi cuñado fue la que le hizo el entierro a él y la niña fue quien lo recibió. Yo fui a buscar a la mujer maldita a su casa. Sin embargo, no tuvo la cara para salir. Aparte de mala persona, era una cobarde. Si piensas que acá quedó toda la historia, déjame decirte que todavía falta más. A veces las gentes malvadas se aferran a hacer daño, y mientras nos ven en sufrimiento, más nos quieren hacer sufrir. 2 días después del sepelio de la pequeña, noté que mi cuñado y hermana lucían muy pálidos. También me percaté de que a pesar de haber limpiado su hogar, aún se sentía pesadez y mucho frío, sobre todo en la habitación de mi hermana. Decidí hablarles y les conté sobre la posibilidad
de visitar a la señora que cura nuevamente. Al llegar pasamos uno por uno. Mi cuñado estaba especialmente mal, aunque aún mostraba incredulidad respecto al daño que tenían. Ya no solo era una cuestión de ellos dos nada más, sino que toda la familia, incluyéndome, estábamos afectados. Después de las consultas regresamos a la casa ese día y me di cuenta de algo muy extraño. Los perros habían hecho agujeros por todos lados en el patio. Llamé a mi esposo por teléfono y le platiqué lo sucedido. Él sugirió buscar en cada agujero, porque si los perros habían hecho eso, era porque sentían algo raro o percibían un olor extraño. En ese momento pensé que encontraríamos fotos o incluso un ataúd pequeño. Mi mente divagó armando diferentes escenarios. Sin embargo, reaccioné y le dije a mi esposo que así lo haríamos, que revisaríamos cada uno de los agujeros. Para nuestra sorpresa, encontramos en cada uno de ellos un pedazo de tela roja con clavos y tierra de panteón en el interior, atados con un listón negro. Cada encuentro nos dejaba un sentimiento amargo. De verdad que la persona que hizo estas brujerías nos quería hacer daño. Seguimos revisando la tierra removida y justamente en un punto que estaba detrás del cuarto de mi hermana encontramos una bolsa vieja con sal y hierbas preparadas. Le preguntamos a la curandera qué debíamos de hacer. Ella dijo que tendríamos que llevar la tierra al panteón porque ahí era su lugar y que todo lo demás se le tenía que prender fuego. Esa noche, como a las 12, los espíritus que utilizaron para hacer los trabajos de brujería fueron a ver a mi sobrino pequeño. Él se puso muy mal. Nos llamó gritando que entre sueños los veía y esos seres le reclamaban que por qué removimos la brujería. Su corazón latía de miedo. Realmente estaba asustado, por lo que lo ayudé para curarlo de espanto, llevándolo con la señora al día siguiente. Ella nos dijo que tendríamos que limpiarnos durante 10 días, eso con algunas hierbas e ingredientes especiales, y que ella tendría que venir también a la casa para hacer una limpieza más profunda y desalojo de las malas energías. Efectivamente, la señora fue a la casa para hacer el trabajo de limpieza. A medida que atravesaba los espacios, habitaciones y demás, nos decía que el trabajo que habían hecho era muy fuerte, que en todas las partes de la casa se sentía la energía negativa y demoníaca, y que la mayor concentración era en donde dormía mi hermana y mi cuñado, y también en donde yo dormía. Ella continuó haciendo la limpieza pese a la opresión que sentía en el ambiente, y para mi sorpresa, cuando empezó a mover algunos muebles y macetas, además de revisar el jardín, encontró más tierra de panteón, la cual casi llenaba una cubeta de 6 litros. Y no solo eso, encontramos 2 amarrados de tela roja, los cuales se veían un poco más antiguos. Uno iba dirigido a mi hermano y el otro para mí. Según dijo la curandera, que el de mi hermano se lo había enviado al amante de mi cuñado, y la brujería en mi nombre fue enviada por mi ex marido. Según dijo la mujer que era para que yo jamás lo dejara. Pero bueno, creo que esta brujería no funcionó, porque nos divorciamos años atrás. Como a los 3 días, esa tierra negra la llevamos al panteón. Sin embargo, mi cuñado y sobrino mayor se veían cada día más enfermos. Mi cuñado había bajado mucho de peso y además, todos los integrantes de la familia teníamos muchas pesadillas. Como al par de días de haber regresado a la tierra a su sitio, mi sobrino mayor me dijo que en su trabajo los perros habían hecho agujeros. Al preguntarle sobre la energía, mencionó que estaba un poco pesada. Entonces, el domingo de esa misma semana fuimos mis 2 sobrinos y yo, preparados según las instrucciones. Llegamos, buscamos y encontramos lo que en la casa no salió. Había un pollo en estado de descomposición. Se veían los huesos. También habían caracoles, hormigas y todo acompañado de un olor fétido. Al ponerlo en una bolsa notamos que la tierra y el trabajo
pesaban más de lo que esperábamos. Le pedí mucho a Dios y a mis santos que nos ayudaran. Lo rocié con agua bendita y podría ser que eso nos haya ayudado de alguna manera, porque pudimos levantarlo para sacarlo de ese sitio. La amante de mi cuñado volvió a visitarnos de manera espiritual o astral, pero esta vez se enfocó en mi sobrino menor. Se despertó asustado e inquieto. Gritaba. Yo fui a verlo, y él me decía que veía a una mujer que lo llamaba. Por más que volteaba a ver a los alrededores, no podía ver nada, pero sí sentía una mala energía a mi alrededor. Cuando la brujería del amante de mi cuñado se apaciguó, al menos por un tiempo, las visitas continuaron, pero ahora eran de mi prima, quien intentaba asustarnos a mi sobrino y a mí para que no ayudáramos más, y yo me regresara con mi esposo e hijos a la Ciudad de México. A pesar de que inicialmente planeaba quedarme solo una semana, terminé prolongando mi estadía casi 3 meses. Regresé solo cuando vi a mi familia mejorar. Agradezco a Dios y a las personas que nos guiaron para superar estos desafíos. Si no hubiéramos actuado, la situación habría continuado afectando a mi cuñado, sobrinos, hermanas y hermano. Fue una experiencia terrible que no se le desea a nadie. Todo desencadenado por intrigas y envidia. Más adelante enviaré la historia del por qué mi prima nos estaba haciendo un trabajo de brujería. Esa experiencia apenas empieza. La semana pasada se inició el tratamiento para quitar el daño, pero en cuanto pueda, se les envío al canal para que la compartan. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si deseas compartir tu experiencia, te dejo mis datos en la cajita de descripción y en el primer comentario. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte mis historias originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?